60 veces. Las conté una por una. 60 veces que mi nuera entró a mi casa sin permiso, tocando mis cosas como si yo ya estuviera muerto. Y mi hijo se quedó callado, con la cabeza agachada, mientras ella se reía en mi cara y decía que los viejitos son muy dramáticos. Fue ahí que entendí. El respeto no nace de la sangre, sino de quien elige verte todavía como persona. Mi nombre es Sebastián Fernández Silva. Tengo 71 años y vivo en Guadalajara, aquí en Jalisco. Soy carpintero jubilado, de esas profesiones antiguas que enseñan al hombre a moldear la madera con paciencia y respeto. Pasé 48 años de mi vida trabajando con las manos, levantándome temprano, regresando tarde, oliendo a acerrín y barniz. Construí armarios, mesas, camas, cunas. Construí una vida entera dentro de 4 paredes de taller. Y todo lo que hice, cada mueble que salió de mis manos callosas, fue pensando en dar dignidad a mi familia. Dignidad que, al final de cuentas, mi propio hijo se olvidó que yo merecía. Trabajé desde los 14 años. Mi padre tenía una carpintería pequeña en la colonia Oblatos y yo aprendí el oficio con él, agarrando el formón antes de saber escribir bien. No teníamos lujos, pero teníamos orgullo. Orgullo de ver una mesa terminada, lisa, firme, hecha para durar generaciones. Me casé a los 24 años con Irene, mujer sencilla y de corazón enorme. Ella cosía para afuera, hacía vestidos de fiesta, ropita de bautizo. Juntamos centavo por centavo para comprar nuestra casa propia, una de adobe en la colonia americana, cerca de la parroquia de San Francisco. Fue ahí donde criamos a nuestro hijo, Diego. Ay, Diego. Cuando nació le prometí a Irene que ese niño iba a tener todo lo que nosotros no tuvimos, y cumplí. Trabajé doble, aceptaba cualquier encargo, hacía horas extras, agarraba trabajo de fin de semana. Diego estudió en escuela privada, tuvo curso de inglés, tuvo computadora cuando apenas sabía leer. Nosotros nos apretábamos, pero él nunca pasó necesidad, nunca. Irene cocinaba frijoles con hueso para nosotros, pero el plato de Diego siempre venía con carne. Esa era nuestra manera de amar. Antes de continuar mi historia, déjame pedirte algo. Si te está gustando lo que te estoy contando, dale like ahí abajo y suscríbete al canal Bu o Set de los Abuelos. Me ayuda mucho, de verdad. Y comenta ahí de dónde nos estás viendo y qué horas son ahora. Quiero saber quién me está acompañando en esta jornada. Todos los días hay historia nueva aquí. Historias de gente como yo, que vivió, sufrió, pero no perdió la dignidad. Cuenta conmigo que yo cuento contigo. Volviendo a lo que les estaba diciendo, la vida siguió. Diego creció, se tituló en administración, consiguió trabajo bueno en una empresa de logística. Irene y yo estábamos realizados. Nuestro hijo lo había logrado. Pero hace 5 años Irene tuvo una embolia fulminante. Fue de madrugada. Ella estaba a mi lado, respirando normal y de repente paró. Cuando desperté, ella ya se había ido. Ni tiempo me dio de despedirme. El doctor dijo que fue rápido, que no sufrió, pero yo sí sufrí. Sufro hasta hoy. Después de que enterré a mi Irene, la casa se quedó como un desierto silencioso. Diego vino a vivir conmigo unos meses. Decía que no quería dejarme solo, pero luego conoció a Jessica y todo cambió. Yo nací en 1954, en un tiempo en que las cosas eran diferentes. Mi padre, don Aurelio, era carpintero igual que yo, y mi madre, doña Esperanza, vendía antojitos en el tianguis de la colonia. Vivíamos en una casita de adobe en Oblatos, en un terreno pequeño donde había 3 familias compartiendo el mismo patio. No teníamos mucho, pero teníamos lo suficiente. Recuerdo el olor del pan casero que mi madre hacía de madrugada, del ruido del cepillo de mi padre, arrancando virutas finas de la madera, del canto de los pájaros que nos despertaban todos los días a las 5 de la mañana. Empecé a trabajar temprano porque era necesario. Mi padre no tenía condiciones de mantenerme solo estudiando, entonces iba a la escuela en la mañana y en la tarde me quedaba en el taller con él. Aprendí a hacer ensambles de espiga, a lijar en el sentido de la fibra, a escoger la madera correcta para cada tipo de mueble, caoba para mesa,
cedro para ropero, pino para cajones. Cada madera tiene su alma, su manera, su resistencia, y mi padre me enseñó a respetar eso. Sebastián, me decía, la madera es como la gente, si la fuerzas en el lugar equivocado, se raja. Tienes que entender su beta, trabajar junto con ella, no contra ella. Cuando cumplí 18 años, mi padre murió. Fue el corazón. Tenía apenas 52 años, pero su cuerpo estaba cansado de tanto trabajo pesado. Me quedé solo con mi madre y 2 hermanos menores. Asumí el taller. Era yo quien tenía que pagar las cuentas ahora. Trabajaba de las 6 de la mañana a las 9 de la noche. Los sábados iba al tianguis a vender los muebles que hacía durante la semana. Banquitos, mesitas de noche, buróes. Vendía barato porque necesitaba vender pronto. El dinero no podía parar. Fue en uno de esos tianguis que conocí a Irene. Tenía 19 años, usaba un vestido floreado que ella misma había cosido y vendía pan casero en el puesto al lado del mío. Empezamos a platicar. Era dulce, educada, se reía fácil. Tenía una manera sencilla de ser que me tranquilizaba. Después de 6 meses de noviazgo le pedí que se casara conmigo. Nos casamos en la parroquia de San Francisco, con fiesta pequeña en el salón parroquial. Pastel sencillo, refrescos y botana. Pero fue el día más feliz de mi vida. Vivimos los primeros 3 años en un cuarto rentado atrás de una casa. Era apretado, pero era nuestro. Irene cosía de día. Yo trabajaba en el taller y en las horas libres ahorrábamos cada centavo. Nuestro sueño era tener casa propia, y lo logramos. Compré un terreno en la colonia americana y con la ayuda de amigos construí nuestra casa. Ladrillo por ladrillo, hice todo. La estructura, el techo, las puertas, las ventanas. Cada pedazo de esa casa tenía mi sudor. Cuando quedó lista, Irene lloró. «Lo logramos, Sebastián», me dijo abrazándome fuerte. «Lo logramos». Diego nació 2 años después. Fue parto difícil, tardado, pero cuando escuché su llanto, sentí que mi vida había cobrado sentido. Irene lo cargó y me miró con esos ojos cansados, pero felices. «Él va a tener todo lo que nosotros no tuvimos», me dijo, y le prometí que sí. Se lo juré. Ser carpintero es un trabajo duro. Uno se queda parado todo el día, cargando peso, respirando polvo de madera, sintiendo dolor en la espalda y en los hombros. Había días que llegaba a casa y casi no podía quitarme la camisa de tan adolorido que estaba, pero nunca me quejé. Nunca, porque sabía que cada ropero que hacía, cada cómoda que entregaba, era una colegiatura de la escuela de Diego, era un pedazo de comida en la mesa, era un futuro mejor para él. Diego fue creciendo. Era niño listo, curioso, le gustaba dibujar. Irene soñaba que fuera arquitecto. Yo soñaba que fuera lo que quisiera, siempre y cuando fuera feliz. Lo metí en una escuela privada, el Colegio de San Patricio, que era cara, pero tenía fama de ser buena. Hacía horas extras, agarraba trabajos nocturnos, hacía muebles por encargo, restauraba piezas antiguas, arreglaba puertas de iglesia. Cualquier cosa que diera dinero la aceptaba. Recuerdo una Navidad que Diego quería una bicicleta. Tenía como 10 años. Irene me miró con esa cara de «no tenemos ese dinero», pero yo insistí. Agarré 3 encargos grandes, trabajé directo por 2 semanas y compré la bicicleta roja, nuevecita, preciosa. El día de Navidad, cuando Diego la vio, se me colgó del cuello y me dijo: «Gracias, papá. Eres el mejor papá del mundo». Eso valió cada gota de sudor, valió cada noche mal dormida, valió todo. Cuando Diego entró a la Universidad de Administración, fue un orgullo bárbaro. Fue el primero de la familia en llegar a la universidad. Irene se puso radiante. Celebramos con carnita asada en casa. Invitamos a los vecinos, a los amigos. Fue fiesta. Diego estudiaba en la mañana y trabajaba en la tarde en un despacho contable. Decía que quería ser independiente, no quería ser carga para nosotros, pero Irene y yo seguimos ayudando. Pagábamos el material, el transporte, la comida. Era nuestra manera de decirle:
Vete, hijo, realiza tu sueño que nosotros aguantamos aquí. Se tituló a los 24 años. Fue una de las graduaciones más bonitas que he visto. Diego con toga sosteniendo el diploma, sonriendo. Irene lloró de emoción. Yo también, pero lo escondí porque los hombres de mi generación no lloran en público. Pero por dentro mi pecho estaba explotando de felicidad. Mi hijo lo había logrado. Mi hijo era profesionista. Todo lo que pasamos, todo lo que sudamos, había valido la pena. Diego consiguió trabajo en una empresa de logística. Ganaba bien. Vivía en un departamento rentado cerca del centro. Nos veíamos los fines de semana. Venía a comer a casa. Irene hacía la comida que le gustaba. Mole, arroz rojo, frijoles refritos. Eran momentos sencillos pero felices. Yo miraba a mi hijo y pensaba, lo logré, le di lo que yo no tuve. Pero hace 5 años todo se desplomó. Irene tuvo la embolia. Fue el día 14 de marzo de 2020, una madrugada de sábado. Estaba durmiendo a mi lado, respirando tranquila, y de repente hizo un ruido extraño. Prendí la luz y vi que tenía los ojos abiertos, pero parada. La llamé, la sacudí, grité. Nada. Llamé a la Cruz Roja, pero cuando llegaron ya era tarde. El doctor dijo que fue una embolia hemorrágica, que no hubo tiempo de nada. Tenía 64 años. Enterré a mi Irene en el Panteón de San Francisco, al lado de mi madre. Diego se quedó conmigo los primeros días. Me ayudó con los trámites, con el velorio, con el entierro, pero después regresó a su departamento. Y yo me quedé solo. Solo en esa casa que había construido con mis propias manos, en esa casa que estaba llena de recuerdos de Irene. Cada rincón tenía su presencia, la estufa donde cocinaba, la máquina de coser donde trabajaba, la cama donde dormimos abrazados por 45 años. Los primeros meses fueron los peores. Despertaba de madrugada y estiraba el brazo hacia su lado, pero solo encontraba el vacío. Lloré mucho, lloré solo, en silencio, porque no quería que nadie me viera débil. Pero el dolor era físico. Era un hoyo en el pecho que no se cerraba. Diego llamaba de vez en cuando, preguntaba si estaba bien. Le decía que sí, pero no estaba. No estaba nada bien. Después de unos meses, Diego llegó a casa con una propuesta. «Papá, me voy a venir a vivir aquí contigo un tiempo. No quiero que estés solo». Acepté. Pensé que iba a estar bien tener compañía. Trajo sus cosas y se instaló en el cuarto que era suyo de soltero. Volvimos a tener una rutina. Yo hacía la comida, él ayudaba con la cena, veíamos televisión juntos, parecía que las cosas iban a mejorar. Pero entonces Diego conoció a Jessica. Apareció en mi casa por primera vez un domingo en la tarde. Diego había salido con ella el sábado y la trajo a conocer la casa. Jessica tenía como 28 años, güera, alta, toda arreglada. Usaba ropa cara, hablaba fuerte, se reía más fuerte todavía. Me saludó con un hola seco, casi no me volteó a ver y se fue directo al cuarto de Diego. Me quedé en la sala sin saber qué hacer. Después de unos minutos, la escuché hablando fuerte allá adentro. «¿En serio vivías aquí? Este lugar está súper anticuado». Eso me dolió. Dolió porque esa casa era todo lo que había construido. Era mi sudor, mi trabajo, mi vida entera en ladrillos y madera. Pero no dije nada. Pensé, es joven, todavía no entiende el valor de las cosas. Diego anduvo con ella 6 meses y después le pidió matrimonio. Me sorprendió porque me pareció muy rápido, pero él estaba contento, entonces lo apoyé. La boda fue sencilla, en un salón pequeño, solo familia y amigos cercanos. Jessica casi no me habló en la fiesta. Se la pasó tomándose fotos, riéndose con las amigas. Casi no le hizo caso a su propio marido. Pero pensé, es su manera de ser. Cada quien es de una forma. El problema empezó después de que se casaron. Diego volvió a vivir en su departamento con Jessica, pero ella empezó a aparecer en mi casa sin avisar, sin llamar antes. Simplemente abría el portón y entraba. La primera vez yo estaba en el patio regando las plantas. Escuché el ruido de la puerta y me topé con ella en la sala. «Hola, suegro», me dijo riéndose.
Vine a recoger unas cosas de Diego que se quedaron aquí. Me pareció extraño, pero la dejé. Subió al cuarto, se quedó ahí unos 15 minutos y se fue. No se llevó nada. Después de eso, volvió y volvió otra vez y otra vez. En los primeros meses traté de no darle importancia. Jessica aparecía en mi casa sin avisar, pero pensaba que tal vez era la manera de ser de nuera y yerno, de familia. Mi madre solía decir que el matrimonio es aprender a convivir no solo con el esposo, sino con toda la familia. Entonces lo dejé pasar. Ella entraba, subía al cuarto de Diego, tocaba las cosas y se iba. A veces se quedaba 10 minutos, a veces media hora. Yo me quedaba en la sala incómodo, sin saber si debía ofrecerle un café, si debía platicar, si debía simplemente fingir que no me molestaba. Pero las visitas se fueron haciendo más frecuentes y más invasivas. Jessica empezó a entrar no solo al cuarto de Diego, sino a los otros cuartos también. Una vez la encontré en mi recámara tocando el cajón de la cómoda. «¿Qué estás haciendo ahí?», le pregunté tratando de mantener la calma. Se volteó con esa sonrisa falsa y me dijo: «Ay, suegro, solo estaba buscando una foto antigua de Diego para hacer un álbum de bodas». No tenía sentido. Las fotos de Diego estaban todas en su cuarto, no en mi cómoda, pero se fue con 2 fotos en la mano. Empecé a sospechar, empecé a poner atención, y fue ahí que noté un patrón. Jessica venía siempre cuando Diego no estaba en casa, siempre entre semana, siempre en el horario que él estaba trabajando, y siempre tocaba lugares específicos, cajones, armarios, el escritorio antiguo de Irene, donde yo guardaba documentos. Ella no se llevaba nada de valor aparente, pero tomaba fotos. La vi haciéndolo una vez. Abrió una carpeta con documentos antiguos de la casa, sacó el celular y les tomó foto a todo. Cuando me vio mirando, se rió y dijo: «Es para ayudarle a Diego a organizar sus papeles, suegro. Él está preocupado de que usted pierda algo importante». Le hablé a Diego esa noche. «Hijo, Jessica está viniendo acá y tocando mis cosas. Dice que es para ayudarte a organizar mis documentos, ¿eso es cierto?». Diego tardó en responder. Cuando habló, su voz estaba baja, medio sin ganas. «Papá, solo está tratando de ayudar. Usted vive solo, a veces se le olvidan las cosas. Ella solo quiere asegurarse de que todo esté bien». Eso me dolió. Mi propio hijo pensando que yo era un viejo gagá que no sabía cuidar mis propios papeles. Yo que siempre fui organizado, que siempre guardé cada recibo, cada cuenta, cada documento en su lugar, pero no discutí. Pensé que tal vez yo era el que estaba siendo molesto. Al final, ya tenía 71 años. Tal vez mi hijo y mi nuera tenían razón en preocuparse. Entonces lo dejé así. Pero las visitas continuaron y empezaron a ponerse más descaradas. Jessica empezó a venir acompañada. Traía amigas. Una vez apareció con 2 mujeres que yo nunca había visto en mi vida. Entraron riéndose fuerte, hablando fuerte, y se fueron directo a la sala. Se sentaron en el sillón, prendieron la televisión y se quedaron ahí como si la casa fuera de ellas. Yo estaba en la cocina haciendo la comida. Salí a ver qué pasaba y Jessica me miró y me dijo: «Quédese tranquilo, suegro. Solo vinimos a recoger unas cosas y ya nos vamos». Se quedaron casi 2 horas. Las escuché riéndose, comentando sobre la decoración de la casa. Una de ellas dijo: «Dios mío, qué lugar más anticuado, parece museo». Otra respondió: «Sí, ¿verdad? Huele a viejo, huele a fin de vida». Se rieron fuerte y Jessica se rió con ellas. Sentí que la sangre me hervía, pero respiré hondo. Me fui al patio, regué las plantas, me quedé ahí tratando de calmarme. Cuando se fueron, ni se despidieron. Simplemente se salieron azotando la puerta. Le hablé a Diego otra vez. Esta vez estaba enojado. «Hijo, tu esposa trajo 2 amigas aquí a casa y se rieron de mí. Dijeron que aquí huele a fin de vida. No merezco esto, Diego. Esta es mi casa. La casa que construí con mis propias manos». Diego suspiró del otro lado de la línea. «Papá, estaban bromeando. No se lo tome en serio. Las mujeres son así. Dicen tonterías sin pensar». Jessica no lo quiso ofender. Me quedé en silencio.
Mi hijo estaba defendiendo a su esposa. Estaba minimizando la falta de respeto que había sufrido. Me estaba diciendo que no me lo tomara en serio. Fue en ese momento que empecé a anotar. Agarré un cuadernito viejo que Irene usaba para anotar recetas y empecé a registrar cada vez que Jessica aparecía en mi casa. Fecha, hora, lo que hizo. Al principio parecía tontería, pero necesitaba estar seguro de que no estaba exagerando, de que no eran cosas de mi cabeza, y los números fueron apareciendo. En 2 semanas había venido 7 veces. En un mes, 15 veces. En 2 meses, 60 veces. 60. Abrí el portón y conté cada registro de ese cuaderno. 60 invasiones. Decidí enfrentarla. Un día que apareció sola, me paré frente a ella antes de que entrara. «Jessica, necesito platicar contigo». Me miró con esa cara de desprecio, se cruzó de brazos y me dijo: «Hable, suegro». Respiré hondo y le dije: «Usted ha estado viniendo aquí con mucha frecuencia, sin avisar, tocando mis cosas. Necesito que pare con eso. Esta es mi casa y me gusta mi privacidad». Me miró por unos segundos en silencio. Después empezó a reírse. Reírse en serio, carcajada fuerte. ¿Privacidad? Está bromeando, ¿verdad, suegro? Usted vive solo en una casa enorme. Ya no tiene nada más que hacer en la vida y me viene a hablar de privacidad. Está siendo dramático. Los viejos son todos así. Viven pensando que les están robando, que los están invadiendo, que les quieren hacer mal. Relájese, viejito. Nadie quiere nada de usted. Me quedé paralizado. Sus palabras fueron como una cachetada. Dramático. Los viejos son todos así. Nadie quiere nada de usted. Sentí la humillación quemarme por dentro. La miré, buscando alguna señal de arrepentimiento, alguna disculpa, pero solo me dio la espalda y entró. Entró a mi casa, subió al cuarto de Diego, se quedó ahí unos 20 minutos y se fue sin voltearme a ver. Le hablé a Diego inmediatamente, le conté todo. Le conté que le había pedido a Jessica que respetara mi casa y que se había reído en mi cara. Esperaba que mi hijo se enojara, que defendiera a su padre, que pusiera a su esposa en su lugar. Pero no hizo nada de eso. Suspiró, habló en tono cansado. «Papá, por favor, no haga problemas con Jessica. Ella es así, pero no es mala persona. Usted tiene que entender que está tratando de ayudar. Y otra cosa, ella es mi esposa ahora. No puedo ponerme de su lado en contra de ella». Esas palabras me quebraron. No puedo ponerme de tu lado en contra de ella. Mi hijo había elegido, y no me había elegido a mí. Colgué el teléfono sin decir más nada. Me senté en la silla de la cocina y me quedé ahí viendo la pared, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Mi hijo, al que crié, al que mantuve, al que le di todo lo que no tuve, me había dado la espalda. Las semanas siguientes fueron las peores de mi vida desde la muerte de Irene. Jessica siguió viniendo, solo que ahora sabía que yo no podía hacer nada. Sabía que Diego no me iba a apoyar. Entonces se puso aún más descarada. Llegaba ni me saludaba. Se iba directo a los cuartos. Revolvía todo. Una vez la encontré en la cochera, viendo herramientas antiguas de mi taller. «¿Qué quiere aquí?», le pregunté ya sin paciencia. Sonrió y me dijo: «Solo estoy viendo qué tiene valor. Cuando usted se muera, alguien va a tener que vender todo esto de todos modos». «Cuando usted se muera». Me dijo eso en mi cara, como si yo ya tuviera un pie en la tumba, como si mi vida ya no tuviera importancia. Temblé de coraje. Temblé tanto que tuve que sujetarme de la pared para no caerme. «Salga de mi casa», le dije con la voz baja pero firme. «Salga ahora». Se volvió a reír, esa risa malvada llena de desprecio. «¿O qué, suegro? ¿Qué va a hacer? ¿Le va a hablar a Diego otra vez? ¿Se va a quejar? Él ya sabe que usted es dramático, que inventa cosas». Nadie le cree. Y se fue. Se fue caminando despacio como quien sabe que no hay nadie que la detenga. Esa noche no pude dormir. Me quedé acostado en la cama, viendo el techo, pensando en todo, pensando en Irene, pensando en cómo se sentiría destrozada si viera a su hijo tratando a su padre de esa manera, pensando en todos los sacrificios que hice,
todas las noches que dormí mal para trabajar de madrugada, todos los fines de semana que me sacrifiqué para hacer un trabajo extra. ¿Y para qué? Para criar un hijo que no tenía valor de defenderme, para criar un hijo que eligió a su esposa abusiva en lugar del padre que dio la vida por él. Fue ahí que tomé la decisión más difícil de mi vida. No me iba a quedar en esa casa esperando ser humillado. No iba a aceptar más ser tratado como un estorbo, como un trasto viejo que solo estorba. Yo tenía dignidad. Todavía era un hombre. Y si mi hijo no podía verme, si mi nuera pensaba que podía pisotearme, entonces era hora de mostrar que viejo no es sinónimo de inútil. Empecé a planear discretamente, sin contarle a nadie. Le hablé a un amigo antiguo, don Armando, que había sido compañero del taller y vivía solo en un departamento en el centro. Le conté mi situación. Me ofreció un cuarto sin pensarlo. «Sebastián, puedes quedarte aquí el tiempo que necesites. La casa es tuya». Le agradecí de corazón. En los días siguientes, empecé a organizar mis cosas. Separé ropa, documentos importantes, algunas fotos de Irene. Guardé todo en una maleta vieja de piel que usaba cuando viajaba. No me llevé mucho, solo lo esencial, porque lo que más quería era salir de ahí con mi dignidad intacta. Pero antes de irme necesitaba pruebas. Necesitaba asegurarme de que si un día las cosas llegaban a un punto crítico, tendría cómo mostrar lo que estaba pasando. Entonces, llamé a una empresa de seguridad. Contraté instalación de cámaras pequeñas, discretas, que se quedaban escondidas en las esquinas de la sala, de la cocina, de la cochera y un sistema de alarma conectado directamente a la policía. Gasté una buena parte de mis ahorros en eso, pero no me arrepentí. Era mi seguro, mi garantía de que la verdad iba a salir a la luz. El día 8 de noviembre de 2025, un viernes en la mañana, salí de mi casa. No le avisé a Diego, no le avisé a Jessica. Simplemente agarré mi maleta, cerré todo con llave, activé la alarma y me fui. Me fui al departamento de don Armando. Cambié el chip de mi celular para que nadie pudiera rastrearme y esperé. Me quedé una semana en el departamento de don Armando. Una semana entera sin hablar con Diego, sin dar noticias, sin responder mensajes. Mi hijo llamó varias veces los primeros días. Dejó mensajes de voz preocupados. «Papá, ¿dónde estás? Me estoy preocupando. Háblame, por favor». Pero no le contesté. Necesitaba que sintiera el vacío que yo había sentido. Necesitaba que entendiera lo que era ser ignorado, ser dejado de lado, ser tratado como si no existiera. Don Armando fue buena compañía en esos días. También era viudo, también entendía la soledad, entendía el dolor de perder a la compañera y todavía tener que lidiar con hijo ingrato. Platicábamos en las noches, tomábamos café de olla, veíamos fútbol. No hacía muchas preguntas, solo me ofrecía el hombro amigo que necesitaba. El día 14 de noviembre, un jueves a las 2 de la mañana, sonó mi celular. No era Diego, era un número que no conocía. Contesté con el corazón latiendo fuerte. Del otro lado de la línea, una voz masculina profesional. «Señor Sebastián Fernández Silva», confirmé. «Aquí es el sargento Morales de la Policía Estatal. La alarma de su casa se activó. Hay movimiento sospechoso en el lugar». «¿Usted está en casa?» Respondí que no, que estaba en otro lugar, pero que autorizaba la entrada de la policía para verificar. Colgué y me quedé ahí sentado en la cama, con el celular en la mano esperando. Don Armando despertó con el ruido y preguntó qué había pasado. Le conté. Abrió grandes los ojos. «¿Crees que sea ella?», me preguntó. «Sí», le dije. «Estoy seguro». 20 minutos después, sonó mi celular otra vez. Era el mismo sargento. «Señor Sebastián, encontramos a una mujer dentro de su casa. Dice que es su nuera y que tiene autorización para estar ahí. ¿Esto es correcto?». Respiré hondo y respondí: «No, sargento. Ella no tiene ninguna autorización. Yo no autoricé su entrada a mi casa y yo no estoy ahí. Ella invadió mi propiedad». Hubo un silencio del otro lado. Después el sargento dijo: «Entendido, señor. Vamos a llevarla a la comandancia para que rinda declaración».
¿Puede usted venir mañana para levantar la denuncia? Confirmé que sí. Colgué el teléfono y miré a don Armando. Tenía una sonrisa en la cara. La agarraste, Sebastián. La agarraste en la trampa. De hecho, la había agarrado. Pero lo que Jessica no sabía es que había más, mucho más. Las cámaras habían grabado todo, no solo de esa noche, sino de todas las otras veces que había invadido mi casa. Tenía pruebas, pruebas irrefutables. Minutos después, Diego me llamó. Esta vez sí contesté. Estaba desesperado. Papá, papá, ¿dónde estás? Arrestaron a Jessica. Está en la comandancia. Dijeron que invadió tu casa. Esto es un malentendido. Papá, tienes que ir ahí y explicar que ella tenía permiso. Su voz estaba alta, nerviosa, casi gritando. Lo dejé terminar. Después, con la voz calmada, más calmada de la que jamás había usado con él, le dije, Diego, no voy a hacer nada. Tu esposa invadió mi casa. No le di permiso. Yo no estaba ahí. Ella forzó mi casa en plena madrugada y ahora va a responder por eso. Diego se quedó en silencio por unos segundos. Después empezó a hablar más rápido, más desesperado. Papá, por el amor de Dios, es mi esposa. Solo estaba preocupada por usted. Fue ahí porque no sabíamos dónde estaba. Pensamos que se pudo haber sentido mal, que se hubiera caído, que se hubiera muerto. Solo fue a verificar. No puedes hacerle esto. Lo dejé terminar otra vez. Después respondí, ella no fue a verificar nada, Diego. Fue a robar. Y tengo prueba de eso. Tengo cámaras en la casa. Tengo grabaciones de ella tocando mis cosas, tratando de forzar el escritorio donde guardo los documentos de la casa, buscando las escrituras, buscando el testamento. No estaba preocupada por mí. Estaba buscando qué se podía llevar. Silencio del otro lado. Un silencio pesado, largo. Después Diego, con la voz quebrada, dijo, «Papá, estás inventando esto. Estás exagerando. Jessica no haría eso». Suspiré. «Hijo, ve a la comandancia mañana. Pide ver las imágenes. Ahí vas a entender quién es la mujer con la que te casaste. Y ahí vas a entender por qué salí de mi propia casa». Colgué. Mi corazón estaba acelerado, pero también estaba ligero. Por primera vez en meses sentí que había hecho algo por mí, que me había defendido, que había luchado por mi dignidad. Al día siguiente fui a la comandancia. El comandante, un hombre de unos 50 años, cabello canoso, me recibió con respeto. «Señor Sebastián, analizamos las grabaciones de la alarma y de las cámaras internas. Su nuera fue captada tratando de forzar la cerradura de un mueble. Alega que estaba buscando medicamentos suyos porque estaba preocupada, pero las imágenes muestran que revolvió toda la casa, abrió armarios, cajones y se enfocó especialmente en un mueble específico. ¿Usted sabe qué había en ese mueble?». Confirmé. Documentos de la casa, escritura, testamento, papeles importantes, todo con llave. El comandante asintió. Pues sí, trató de forzarlo con un desarmador. No pudo, pero la intención está clara. Esto constituye allanamiento de morada y tentativa de robo. ¿Usted quiere proceder con la denuncia? Lo miré a los ojos y le dije, quiero que responda por lo que hizo. Porque no fue solo esta vez, fueron 60 veces antes de esta. 60 veces que invadió mi casa sin permiso. Y tengo todo anotado. Tengo las fechas, las horas, y ahora tengo las grabaciones también. El comandante se quedó impresionado. 60 veces. Le mostré el cuadernito de Irene con todas las anotaciones. Lo hojeó, leyó algunas entradas y movió la cabeza. «Señor Sebastián, esto de aquí es persecución, es acoso, es violación de domicilio reiterada. Con estas anotaciones y las grabaciones, usted tiene un caso sólido». Me orientó sobre los siguientes pasos. Denuncia formal, solicitud de orden de protección, apertura de proceso. Hice todo. Di mi declaración completa. Entregué el cuadernito, entregué copias de las grabaciones, di nombres de vecinos que podían testificar las idas y venidas constantes de Jessica. El comandante garantizó que iba a investigar todo con seriedad. Jessica fue liberada después de unas horas.
pero quedó con orden de protección. No podía acercarse a mí, no podía entrar a mi casa, no podía contactarme. Diego fue a recogerla a la comandancia. Según lo que supe después, salió de ahí gritando, llorando, diciendo que yo era un viejo loco, que yo lo había planeado todo, que yo quería destruir su matrimonio. Diego me llamó otra vez al final de la tarde. Esta vez su voz estaba diferente. Estaba cansada, estaba quebrada. Papá, vi las imágenes, vi todo. Jessica, ella realmente estaba tocando tus cosas, pero dice que era porque estaba preocupada por ti, que quería saber si estabas bien, si no estabas escondiendo deudas, si no había algo mal. Respiré hondo antes de responder. Diego, te mintió, del mismo modo que me mintió a mí. Ella no estaba preocupada, estaba interesada en lo que tengo, en lo que puedo dejar. Y tú elegiste creerle a ella en lugar de creerme a mí. Tu padre, el hombre que te crió, que trabajó como condenado para darte todo lo que tienes. Diego empezó a llorar. Escuché sus sollozos del otro lado de la línea. Papá, perdón por no haber escuchado, perdón por no haberte defendido. Yo no sabía. Ella me convencía de que estabas exagerando, de que te estabas volviendo paranoico con la edad. Le creí porque quería creer, porque es más fácil creer que el problema eres tú que aceptar que me casé con alguien malo. Esas palabras me emocionaron, pero también me lastimaron, porque mostraban que mi hijo había sido débil, había sido cobarde, había elegido el camino más fácil en lugar de enfrentar la verdad. Diego, le dije, no sé si pueda perdonarte ahora. Necesito tiempo, necesito pensar. Pero una cosa sé, no voy a volver a esa casa. No mientras estés casado con ella, porque no confío en ella. Y si sigues con ella, no voy a poder confiar en ti tampoco. Diego no respondió. Se quedó en silencio, después colgó. En los días siguientes las cosas empezaron a saberse. Los vecinos se enteraron del caso, conocidos de la parroquia se enteraron. La noticia de que Jessica había sido arrestada tratando de invadir mi casa corrió rápido. Algunas personas me llamaron ofreciendo apoyo. Doña Carmen, una vecina antigua, me llamó y me dijo, Sebastián, siempre supe que esa muchacha no era buena. La vi entrando a tu casa varias veces, siempre con esa cara de quien está tramando algo, pero no me quise meter. Ahora me arrepiento de no haberte avisado antes. Don Ricardo, otro amigo de la carpintería, también me llamó. Sebastián, si necesitas testigo, yo testifico. Te conozco desde hace 40 años. Sé que eres hombre serio, trabajador, honesto. Si estás diciendo que esa mujer te persiguió, te creo. Agradecí el apoyo, pero también me puse triste. Triste porque me di cuenta de que varias personas habían visto lo que estaba pasando, pero nadie había dicho nada. Todo mundo se quedó callado y yo me quedé solo, enfrentando todo eso solo. El proceso judicial empezó. Jessica fue acusada formalmente de allanamiento de morada y tentativa de robo. Contrató un abogado que trató de alegar que todo había sido malentendido, que ella tenía llave de la casa, no tenía, que tenía autorización del hijo, no tenía. Pero las pruebas eran irrefutables. Las cámaras mostraban todo. Las anotaciones de mi cuadernito mostraban el patrón de invasiones. Los testigos confirmaban. El juez en la audiencia preliminar fue claro. Señora Jessica, usted invadió repetidamente la casa de su suegro sin autorización de él. Trató de forzar un mueble con llave en plena madrugada. Las imágenes son claras. Usted va a responder por esto. Ella trató de hablar, trató de justificarse, pero el juez le dijo que se quedara callada. Diego estaba en la audiencia, sentado atrás con la cabeza agachada, avergonzado. No me volteó a ver, no volteó a ver a Jessica, solo se quedó ahí, callado, destruido. La sentencia salió 2 meses después. Jessica fue condenada a prestar servicio comunitario y pagar indemnización por daños morales. No fue a la cárcel porque no tenía antecedentes, pero quedó con el récord sucio y la orden de protección siguió valiendo. Diego me llamó después de la sentencia. Papá, me voy a divorciar de ella.
Ya no puedo verla igual, ya no puedo confiar, y me doy cuenta ahora de que ella nunca me amó de verdad. Me usó para acercarse a ti, para tener acceso a lo que tienes. Fui un idiota. Escuché, pero no respondí de inmediato. Dejé que el silencio pesara. Después le dije, Diego, yo te crié para que fueras hombre de carácter, para que fueras alguien que defiende a quien ama, que lucha por lo que es correcto. Pero no fuiste eso conmigo. Fuiste débil, fuiste omiso y eso duele más que cualquier cosa que Jessica haya hecho. Hoy, cuando miro hacia atrás y veo todo lo que pasó, entiendo que ese momento fue el parteaguas de mi vida. No fue fácil, no fue rápido, no fue sin dolor, pero fue necesario, porque por primera vez en mucho tiempo me elegí a mí mismo. Elegí mi dignidad. Elegí no aceptar ser tratado como un trasto viejo que solo sirve para ser explotado y desechado. En los meses que siguieron a la condena de Jessica, muchas cosas cambiaron. Primero, la relación con Diego. Mi hijo se divorció de ella 3 meses después de la sentencia. Me llamó para contarme con la voz entrecortada, diciendo que se había dado cuenta de quién era ella realmente, que había visto finalmente cómo lo había manipulado, lo había usado para llegar hasta mí, hasta mi casa, hasta mi patrimonio. Diego me pidió perdón. Lloró en el teléfono. Dijo que era un cobarde, que me había fallado, que no merecía ser mi hijo. Escuché todo en silencio. Lo dejé desahogarse, lo dejé llorar porque lo necesitaba. Y cuando terminó le dije, Diego, te perdono, pero perdonar no significa olvidar. Perdonar no significa que las cosas van a volver a ser como eran. Me lastimaste, me abandonaste cuando más te necesité, y eso dejó una marca que no va a desaparecer tan fácil. Él entendió. No trató de argumentar, no trató de justificarse más, solo agradeció y dijo que iba a trabajar para reconquistar mi confianza. Y poco a poco empezó a hacerlo. Empezó a visitarme en el departamento de don Armando. Al principio eran visitas cortas, incómodas, llenas de silencios pesados, pero con el tiempo fuimos volviendo a platicar, no como antes, no con la misma confianza, pero de una manera nueva, una manera donde él me respetaba, me escuchaba, me trataba como yo merecía ser tratado. Diego también empezó a hacer terapia. Me contó que se había dado cuenta de que tenía un problema serio de sumisión, de miedo al conflicto, de dificultad para poner límites. Su terapeuta le dijo que esto venía de la infancia, de haber sido criado sin escuchar nunca un no, sin tener que luchar por nada, porque Irene y yo le dábamos todo servido en bandeja de plata. Eso me hizo reflexionar. ¿Habré fallado como padre? ¿Será que de tanto querer proteger a mi hijo, creé un hombre débil, incapaz de enfrentar los problemas de la vida? Hablé de eso con don Armando. Él, con la sabiduría de sus 74 años, me dijo, Sebastián, hiciste lo que creías correcto en ese momento. Diste amor, diste estructura, diste educación. Lo que tu hijo hizo con eso después, las decisiones que tomó, ya no son tu responsabilidad. Cada uno es responsable por sí mismo. No puedes cargar culpa por el resto de tu vida. Eso me alivió un poco, pero la herida todavía dolía. Decidí vender la casa. Fue una de las decisiones más difíciles de mi vida, porque esa casa era todo para mí. Era el símbolo de todo lo que había construido. Cada ladrillo, cada puerta, cada ventana tenía mi marca, mi sudor, mi trabajo. Pero al mismo tiempo, esa casa se había vuelto una prisión, un lugar donde había sido invadido, faltado al respeto, humillado. Ya no podía verla sin recordar a Jessica entrando sin permiso, riéndose de mí, llamando a mi hogar anticuado. Puse la casa en venta en enero de 2025. El agente inmobiliario dijo que valía bien, que el terreno era grande, que la estructura era sólida. En marzo apareció un comprador, una pareja joven con 2 hijos pequeños que adoró la casa. Dijeron que era perfecta, que tenía alma, que se podía sentir que había sido construida con cariño. Eso me emocionó, me hizo recordar por qué había construido esa casa, para ser un hogar. Y tal vez ahora podría ser un hogar otra vez, no para mí,
pero para esta nueva familia. Vendí la casa por un precio justo. Con el dinero compré un departamento pequeño de 2 recámaras en un edificio tranquilo cerca del Parque Revolución, en el centro de Guadalajara. Es un lugar más pequeño, más sencillo, pero es mío. Y aquí tengo paz. Nadie entra sin ser invitado. Nadie toca mis cosas. Nadie me falta al respeto. Don Armando se volvió más que un amigo, se volvió un hermano. Nos vemos casi todos los días. Tomamos café de olla juntos, jugamos dominó, vemos los partidos de las Chivas en la televisión. Me enseñó que no necesitamos mucho para ser felices, que no necesitamos casa grande, muebles caros, familia perfecta, que a veces la mejor compañía es la que respeta tu silencio, que entiende tu dolor, que se queda a tu lado sin cobrarte nada a cambio. Diego sigue visitándome una vez por semana, mínimo. Trae comida hecha, comemos juntos, platicamos sobre su vida, sobre el trabajo, sobre sus planes. Está saliendo con alguien otra vez, una muchacha llamada Fernanda, que trabaja como enfermera. Ya la conocí. Es educada, sencilla, de familia humilde. Y cuando me mira veo respeto, veo consideración. Me trata como a un señor, no como a un estorbo. Y eso hace toda la diferencia. Diego me preguntó hace unas semanas si podía perdonarlo completamente, si podíamos volver a tener la relación que teníamos antes. Lo miré y le dije la verdad. Diego, ya te perdoné, pero la relación que teníamos antes ya no existe. Esa relación se basaba en confianza ciega, en amor incondicional, sin límites. Esta relación nueva que estamos construyendo es diferente. Se basa en respeto, en decisiones conscientes, en aprendizaje. Y tal vez sea hasta mejor, porque ahora sabemos el valor que tenemos el uno para el otro. Lloró otra vez, pero esta vez no fue un llanto de desesperación, fue un llanto de alivio, de comprensión, de aceptación. En cuanto a Jessica, no tuve más noticias directas. Sé por Diego que regresó a su ciudad natal en el interior de Jalisco, que vive con sus papás, que está trabajando en una tienda de ropa. Trató de demandar a Diego por abandono, pero no consiguió nada. El divorcio fue de común acuerdo y ella no tenía derecho a nada porque la casa de ellos era rentada y los bienes eran pocos. Diego me contó que creó perfiles falsos en las redes sociales para hablar mal de mí, diciendo que yo era un viejo cruel que había destruido su matrimonio. Pero nadie lo tomó en serio. Las pruebas hablaron más fuerte que sus mentiras. Aprendí muchas cosas con todo esto. Aprendí que el respeto no viene automáticamente solo porque eres padre, solo porque eres viejo, solo porque sacrificaste toda la vida por la familia. El respeto se conquista, pero también se exige. Y cuando alguien te falta al respeto repetidamente, tienes el derecho de alejarte, tienes el derecho de decir ya basta. Aprendí que el amor no es sinónimo de sumisión, que amar a alguien no significa aceptar cualquier cosa, no significa darle la espalda a tus propios principios, no significa dejar de defenderte. Mi hijo me amaba, sé que me amaba, pero amó mal, amó con miedo, amó sin valor, y eso casi destruye nuestra relación para siempre. Aprendí que la dignidad es lo más importante que una persona puede tener, más importante que el dinero, más importante que la casa, más importante incluso que la familia. Porque si pierdes tu dignidad, te pierdes a ti mismo. Y yo casi me perdí. Casi acepté ser tratado como nada. Pero en el último momento me levanté. Me defendí. Luché por mí y aprendí que nunca es tarde para empezar de nuevo. Tengo 71 años. Pude haber pensado que era muy viejo para cambiar, muy viejo para salir de casa, muy viejo para luchar, pero no lo soy. Nadie es muy viejo para tener dignidad. Nadie es muy viejo para exigir respeto. Nadie es muy viejo para defenderse. Hoy cuando despierto en la mañana en mi departamento pequeño, tomo mi café de olla en el balcón, miro el movimiento del parque allá abajo, siento paz. Una paz que no sentía desde hace mucho tiempo, porque sé que aquí, en este espacio que es mío, nadie me falta al respeto, nadie me invade, nadie me trata como desechable. Todavía extraño a Irene todos los días,
pero ahora la nostalgia es más suave, más ligera, porque sé que donde esté, está orgullosa de mí, orgullosa de que no dejé que nuestra memoria, nuestra historia, nuestra casa, fuera profanada por alguien que no merecía estar ahí. Defendí lo que construimos, defendí nuestro legado, y eso me trae consuelo. Mi historia no es de venganza, nunca lo fue. No quise destruir a Jessica, no quise destruir a mi hijo. Solo quise protegerme, quise defenderme, quise mostrar que viejo no es sinónimo de tonto, de débil, de incapaz, que todavía tenemos voz, todavía tenemos fuerza, todavía tenemos el derecho de ser tratados con respeto. Y tú que me estás escuchando ahora, si estás pasando por algo parecido, si te sientes faltado al respeto dentro de tu propia casa, dentro de tu propia familia, quiero decirte algo. No lo aceptes, no agaches la cabeza, no dejes que nadie te haga sentir que no vales nada solo porque estás viejo, solo porque estás cansado, solo porque estás solo. Tú vales, mereces respeto. Y si es necesario luchar por eso, lucha, porque la dignidad no se negocia. Agradezco de corazón por haberme escuchado hasta aquí. Fue importante para mí poder compartir esta historia, poder desahogarme, poder mostrar que es posible levantarse aún después de haber sido pisoteado. Si te gustó, dale tu like ahí abajo y suscríbete al canal Voz de los Abuelos. Y quien vio hasta el final, comenta ahí abajo la palabra trampa, porque eso fue lo que hice. Armé una trampa para quien pensaba que me podía ver la cara. Y no dejes de checar las otras historias aquí del canal ahí en la pantalla. Hay dos que te van a gustar. Son historias de gente como nosotros, que sufrió, pero no perdió la esperanza.